Empecemos ahí mientras sus compañeros vayan entrando. Entonces, el día de ayer, nosotros vimos, este no es, déjeme ver qué vimos. Ya. Entonces vimos cómo se usaban los datos de lo que uno encuentra en normas, ¿no? Entonces la idea central era que en las normas ambientales, cuando se maneja ppm, no se los maneja como ppm, sino con este criterio de miligramos, este criterio de miligramos de contaminante por kilogramo de suelo contaminado. Y eso nos servía para un cálculo directo o si teníamos un ejercicio como el que hicimos, nos servía como un dato de composición para alguna de las corrientes y con eso sacar las ecuaciones. Entonces aquí no debíamos usarle como está en las normas, como miligramo, como por kilogramo, sino como ppm, para que una vez que necesitemos calcular la fracción másica del componente o del contaminante, pues dividamos para 1.000.000, que es lo ppm, y podemos sacar las ecuaciones correspondientes, de despejar lo que la incógnita que deseemos y sacar los datos, ¿no es cierto? Eso para el recurso suelo, ¿sí? Para el recurso agua, también vimos que la idea central era la misma, o sea, el ppm se lo toma de su definición geométrica o gráfica, que es dividir el todo en 1.000.000 de partes y tomar de ahí una parte o más partes, ¿no? Esa es la definición de un ppm. También para el recurso agua. Para los tres recursos, mejor dicho, la definición es la original que habíamos visto, que creo que está por aquí. Sí, aquí está. ¿Sí? Entonces recuerde, la definición geométrica para general para todos los casos es esta, ¿no? Un ppm es tomar una parte de entre el millón de partes en el que uno divide el todo, ¿sí? Entonces, una parte entre 1.000.000 de partes. Eso es un ppm. Y de ahí las unidades que vayamos tomando, ya sea para el recurso suelo o para el recurso agua o para el recurso aire, serán las que nosotros convenientemente nos interese o que les interese a los que crearon las normas, ¿no? Para el recurso suelo se puso el gramo, ¿sí? Como unidad. Entonces sería 1 gramo de componente I entre 1.000.000 de gramos totales. Y entonces así que fue como se llegó a esta equivalencia. Un ppm igual a 1 miligramo del componente I por kilogramo de muestra. Porque recuerde, lo que se hizo es tratar de escribirle de forma de que este millón que está aquí dividiendo desaparezca. Y para hacer eso lo que se usó es manejando cambios de unidades por múltiplos y submúltiplos de los gramos de componente y de los gramos totales. En el caso del recurso suelo, nos dio esta equivalencia, miligramos del componente por kilogramo de suelo sería, que es el que nosotros encontramos en normas y es el que usamos para los ejercicios. En el caso del recurso agua, es lo mismo. Un ppm es una parte del componente I en 1.000.000 de partes totales. Entonces, escogiendo una unidad de conveniencia, igual se cogió el gramo y haciendo las transformaciones por miligramo de componente y por kilogramo de muestra total, pues la equivalencia es esta. Un ppm es 1 miligramo de componente I o de contaminante por kilogramo de agua total. Porque se supone, o esta definición está básicamente restringida al manejo de contaminantes en suelo, por eso es kilogramo por suelo, en agua, por eso es kilogramo por agua, y en aire, por eso luego vamos a ver que es por metro cúbico de aire. Pero usando la equivalencia de densidad del agua, que nos dice que 1 kilogramo de agua ocupa 1 litro de volumen,
Entonces podemos cambiar este kilogramo de agua por 1 litro y nos queda la equivalencia que usted va a encontrar en normas para el recurso agua, que es miligramos de contaminante por litro de agua muestreada. Y nos sirve igual para hacer cálculos directos, ¿no? Habíamos terminado con este ejercicio. Si se tiene 500 litros de agua contaminada con arsénico en concentración 0.5 ppm, ¿cuánto arsénico se tiene? Entonces, esto es un cálculo directo, no es balance de masa, es un simple cálculo que nos está pidiendo. Con esta definición para el recurso agua, nos dice que 0.5 ppm equivaldrían a 0.5 miligramos, ¿sí? Aquí están miligramos de arsénico por litro de agua. Y usando esta conveniente relación, podemos ver en estos 500 litros de agua cuánto arsénico hay. Entonces sería 500 litros de agua, sabiendo que por cada litro de agua habría 0.5 miligramos de arsénico. Entonces, multiplicando nos da 250 miligramos de arsénico. Eso es lo que habría de arsénico total en esos 500 litros. Eso es un cálculo directo, ¿sí? Ahora vamos a usar en un cálculo de balance, que ahí vamos a tener que pasarnos a las ppm. Entonces, ¿qué nos dice este? Creo que este no hicimos, ¿no? O sí hicimos. No, no hicimos. Entonces nos dice, analiza el depurador de agua mostrado en el DBP y sabiendo que el agua de la corriente 3 está... No, de la corriente 2 debe ser aquí, porque aquí no hay agua. Aquí, cambiémosle. Aquí, ojo, aquí es la corriente 2. Sabiendo que el agua de la corriente 2 debe salir con el límite máximo de aceite y grasa para agua de consumo humano del MAE. Calcular la cantidad de aceite y grasa que se debe retirar por hora del equipo. Y pues ya nos da el DBP. ¿Sí? Ya nos da el DBP. Entonces, hagámosle rapidito porque esto es lo mismo que en el ejercicio anterior, ¿no? Entonces, analizando los grados de libertad para ver si nos va a salir el ejercicio, variables independientes, balances independientes, flujos conocidos, composiciones conocidos y otras relaciones. Y aquí vamos a tener en cuenta lo que nos pasó en el ejercicio anterior, ¿no? Cuando nos dicen que hay valores límite en anexos o en normas, toca tener en cuenta que ya nos están dando un dato indirecto, ¿no? Porque ahí tocaría ir a buscar un dato de concentración. Entonces, eso hay que tener en cuenta. Entonces, sabiendo que todo esto, este es positivo y todos estos son negativos, nos dice variables independientes, sería el número de componentes en cada corriente sumado. Entonces, ¿cuántos componentes hay en cada corriente? Aquí hay agua y aceite y grasa. Ahora, aquí puede haber una confusión, porque le dice aceite y grasa. Parecería que hay dos componentes de aquí y con el agua harían tres. No, aquí mucho ojo. En la normativa, cuando le dice aceite y grasa, se refiere al mismo componente, o sea, a materiales aceitosos. ¿Sí? Pero así se le llama en la norma. Entonces, aceite y grasa es un solo componente. Se refiere a todos los aceites que pueden también ser un tipo de grasa dentro de ese como contaminante. Entonces, aquí realmente habría agua y aceite grasa. Sería así, dos componentes. Aquí hay agua, aceite, grasa, dos componentes más, cuatro. Y aquí hay aceite, grasa, un componente, cinco. Balances independientes, que sería el número total de componentes en todo el sistema. Aquí serían dos, agua y el aceite y grasa, que se repiten las otras corrientes, dos. Flujos conocidos, solo el de la corriente 1, un flujo conocido. Composiciones conocidas, aquí directamente solo el de la componente 1, el de la corriente 1, entonces sería 1. Si aquí yo asumo, como no me dan más datos en el DBP, que aquí es 0, no me va a dar, ¿no es cierto? Porque sería 5 positivo, menos 2, menos 1, menos 4, menos 1 sería menos 4 negativos, me faltaría 1. Pero aquí nos dice que esta corriente 2 debe salir con el límite máximo de aceite grasa para el agua de consumo humano de los anexos del MAE. Entonces, aquí me están dando una relación indirecta. Y entonces ahí el sumatorio me da 0. Por lo tanto, el sistema es resoluble.
o tiene solución. Y lo primero que vamos a tener que hacer es buscando ese dato, ¿no? Buscando el dato del límite máximo permitido en el anexo de calidad del agua del MAE. Bueno, antes era Ministerio de Ambiente del Ecuador, ¿no? Ahora creo que es Ministerio del Ambiente y del Ambiente, del Agua y de la Transición Ecológica. ¿Sí? Ahora se llama así, por si acaso. Entonces, nos vamos a nuestros anexos, que son los que tenemos en nuestro Moodle. Y entonces, mire, hay un anexo para cada recurso, ¿sí? Para los suelos ya lo usamos. Ahora vamos a lo para el agua. Y entonces lo que necesito es ver qué tipo de agua me dice. Dice que debe salir con el límite máximo de aceite y grasa para agua de consumo humano. Para agua de consumo humano. Así hay que buscarle. Agua de consumo humano. Bueno, aquí está todas las definiciones del anexo. Toca ir directo a las tablas, ¿no? Entonces aquí hay una tabla. La primera tabla dice, límites máximos previsibles para aguas de consumo humano y uso doméstico. Entonces, aquí es donde hay que buscar. Y aquí está, justo el primero, aceites y grasas. Ven que aquí le toma como un solo componente, no es que sea aceite por un lado y grasa por el otro lado, porque la grasa es un tipo de aceite, solo que es un poquito más pesado. ¿Sí? Mientras el aceite es un poco más líquido, la grasa es un poco más sólida, pero tiene casi la misma composición, entonces es una sola. Límite máximo permisible 0,3, ¿pero qué? Miligramos por litro. ¿Bien? Entonces, del anexo, el límite máximo permitido para aceite y grasa es 0,3 miligramos por litro. ¿Miligramos de qué? De aceite y grasa, ¿no? Que le voy a poner solo como AG, ¿ya? Para no repetir. Por litro de agua contaminada, ¿no? Pero aquí, como ya vamos a hacer cálculos, ya no nos sirve esto, entonces nos vamos a pasar a la equivalencia. Estas unidades equivalen a 0,3 ppm. Y así es como le vamos a manejar. De ahí el resto, yo creo que ya saben ustedes por dónde va, es lo mismo. Entonces, una vez que ya tengo esto, nos vamos al segundo paso, porque el primer paso ya nos están dando, ¿no? El DBP, el balance de masa. Usando la ley de conservación de la masa que entra es masa que sale. Y entonces aquí que entra la corriente 1 y sale la 2 y 3. Entonces sería masa de la corriente 1 igual sería. Ya me equivoqué. Igual a masa de la corriente 2 más masa de la corriente 3. Veo que puedo reemplazar solo la masa de 1. 30 kilogramos por segundo igual a masa de 2 más masa de 3. Y esta sería la primera ecuación. Tengo dos incógnitas, una sola ecuación, así que voy a tener que usar un balance parcial. Y escojo, aquí me falta, ¿no? Este es el balance total para ir en orden. Este. Y el balance parcial lo voy a coger, obviamente, del aceite y grasa, que es el que está en ppm, al menos aquí, ¿no? 0,3 ppm. Este dato lo sacamos de norma. No está directamente, por eso es otra relación. Entonces, balance parcial de aceite y grasa. AG le voy a llamar yo para no repetir. Entonces sería masa de aceite y grasa en la corriente 1 debe ser igual a la masa de aceite y grasa en la corriente 2 más masa de aceite y grasa en la corriente 3. Aquí sería la fracción másica de aceite y grasa en la corriente 1 por toda la corriente 1 debe ser igual a la fracción másica
de la corriente 2 por toda la corriente 2 y la corriente 3 es puro aceite y grasa, entonces sería toda la corriente 3. Y veo que puedo reemplazar. Aquí tengo en la corriente 1, el aceite y grasa es 1.5% en peso. Entonces aquí sería 1.5%. Voy a escribir bien porque se me fue. 1.5%. Entonces, para calcular la fracción másica, divido para 100, porque es porcentual, por M1, que es 30 kilogramos por segundo, ¿sí? Es igual a la fracción de aceite grasa en 2, que es la que sacamos de norma, 0.3, pero ppm. Entonces, 0.3 ppm para 1.000.000 de ppm. ¿Sí? Para que se vaya este con este con este. Por M2, que no conozco, más todo M3. Y esta sería la ecuación B. Entonces, dos ecuaciones, dos incógnitas. Toca hacer lo mismo que hemos hecho hasta ahora. Entonces voy a despejar M3 de A. De la ecuación A. Sería M3 igual a 30 menos M2. 30 kilogramos por segundo menos M2. Y voy a reemplazar M3 en la ecuación B. Y le hago un poco rápido porque esto ya sabemos. Entonces aquí voy a reemplazar en M3. Entonces sería 1. Ay, 1. Qué mala puntería. Ahora sí voy. 1.5 sobre 100 por 30 va a ser igual a 0.3 para 1.000.000 por M2 más M3 y en vez de M3 sería 30 menos de M2. ¿Bien? Entonces, bueno, primero voy a sacar factor común. Por M2, abriendo este paréntesis, más 30 menos M. Entonces, se me fue el... Inge, Sí, 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 se me fue perdón. Está aquí el... Ah, entonces, ah, quiero sacar factor común. Sería M2, este con este sería 0,3 para 1.000.000 menos 1 más 30. Entonces, despejando M2, sería 1,5 por 30 para 100, que sería esto, menos 30, que pasaría a restar, dividido para todo esto. 0,3 para 1.000.000 menos 1, ¿sí? Y eso, ¿cuánto me da? 1.5 por 30 para 100 menos 30, ¿no? Y dividido para 0.3 dividido para 1.000.000
29,5 unidades kilogramo por segundo. Sí, porque es las unidades que estamos usando. Y una vez que tengo M3, M2, perdón, reemplazando M2 en ecuación A o en la B, no importa. Entonces la ecuación A es esta, 30 kilogramos por segundo es igual a M2 más M3. Entonces M2 sería 30 kilogramos por segundo. Ah, no. ¿Cuál es la que tengo? M2. Entonces M3 es el que quiero. Entonces M3 sería igual a 30 kilogramos por segundo menos M2, que es 29,5 kilogramos por segundo. O sea, 0,5 kilogramos por segundo. ¿Sí? Eso sería M3, esta corriente. Y es lo que me pide calcular, ¿no? Calcular la cantidad de aceite y grasa que se retira por hora del equipo, pero. Entonces esto es por segundo. Entonces la masa de aceite y grasa en una hora sería igual a 0,5 kilogramos por segundo por una hora, sabiendo que una hora son 3.600 segundos. Hora se va con hora, segundo con segundo, y me quedaría 1.800. Ah, claro, la mitad. 1.800 kilogramos. Y esa sería la respuesta. ¿Ya? Que es básicamente lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior. Entonces, ¿alguna duda de este ejercicio? Como les digo, es lo mismo. Entonces, no tiene mucho. ¿Sí? Es igualito, casi igualito. ¿Sí? A este que hicimos ayer. La única diferencia es que en los anexos el ppm lo escriben como miligramos por litro de agua. En el caso anterior era miligramos por kilogramo, ¿sí?, de suelo. Esa es la diferencia que hay que hacer. Ver de qué recurso estoy hablando, ¿no? De recurso suelo, de recurso agua, de recurso aire. Entonces, en esos dos recursos no hay mucho problema, realmente, ¿no? Así ya hicimos. Y en esto es lo que estábamos, ¿no? Las tres formas de ppm, las equivalencias. Para el recurso suelo, eso es lo importante que tiene que acordarse, ¿no? En el recurso suelo, un ppm se escribe como 1 miligramo de contaminante por kilogramo de suelo, o de muestra en este caso, que es recurso suelo. En el caso del recurso agua, el ppm se escribe como 1 miligramo de contaminante por kilogramo de muestra de agua. Y eso, como la densidad del agua es 1 kilogramo, 1 litro, también se puede escribir como 1 miligramo de contaminante por litro de agua contaminada. ¿Sí? Y recordando que estas dos equivalencias nos sirven para cálculos directos. Si es que yo tengo la cantidad de suelo o los litros de agua y la composición en ppm, yo puedo hacer el cálculo directo de los miligramos de contaminante, ya sea en el suelo o en el agua. Pero para balances de masa y energía, pues toca transformar a ppm, ¿no? Listo. ¿Alguna duda que haya en esos dos recursos, recurso suelo y recurso agua? Porque ahora toca pasar al recurso aire, que tiene una connotación especial que lo hace diferente, ¿ya?
Entonces pasemos al depurador. Este es el ejercicio que hicimos. ¿Sí? Acá hay otro, acá hay otro, pero con temperaturas, ¿no? Bueno, este si lo quieren lo pueden hacer, ¿no? Pero es lo mismo, solo que habría que aumentar el balance de energía, porque creo que, y la temperatura que sale la corriente de aceite y grasa. Pero es lo mismo, ¿sí? Entonces, vamos a dejarle suficiente con este, que ya nos dio la idea. Y este, pues si lo quieren, lo pueden hacer, ¿no? Para que practique. Porque si no, pues no vamos a alcanzar a ver este recurso. Que les insisto, lo tendrían que volver a ver cuando tomen la asignatura de control de la contaminación del aire y ruido. ¿Bien? Pero vale la pena darnos una pequeña ojeada al menos. ¿Bien? Entonces, primero, igual que en los casos anteriores, leamos un poco la teoría y tratemos de entender. Entonces, ¿qué nos dice? Nos dice que en el recurso aire, ¿sí? Entonces ya está muy claro para el recurso suelo y el recurso agua, ¿sí? El manejo de los ppm. Es relativamente sencillo. Para el recurso aire dice, cuando se manejan gases en el aire, ¿sí? Que es otro gas, ¿sí? Porque el aire es un gas, ¿sí? Y dice que cuando se tiene un gas que está dentro del aire, como contaminante del aire, ¿sí? Los ppm no cumplen la equivalencia que nosotros hemos puesto para recursos suelo y agua, ¿sí? No la cumplen tal como está escrita, ¿sí? Por ejemplo, póngale ojo aquí. El recurso suelo, la equivalencia es de 1 ppm miligramo por kilogramo de suelo. En el recurso agua, la equivalencia es 1 ppm igual a miligramo de contaminante por litro de agua, ¿sí? Entonces, como que se van compaginando, ¿no? Si es recurso suelo, es kilogramo de suelo. Si es recurso agua, es litro de agua. ¿Qué esperaría uno para el recurso aire? Obviamente, que un ppm sea 1 miligramo de contaminante gaseoso para, y como el aire es un gas, sería por metro cúbico de aire. Entonces, esa es la equivalencia que uno esperaría siguiendo la lógica de los otros dos recursos, suelo y agua. Pero justamente esa es la equivalencia que no se cumple, ¿sí? Entonces, un ppm en aire, en el recurso aire, no es equivalente a 1 miligramo de contaminante gaseoso por metro cúbico de aire. Entonces lo dice, hay que tener cuidado en este caso, puesto que no hay equivalencia, y para transformar a miligramo por metro cúbico se requiere un factor de transformación que es característico de cada gas y de cada condición de presión y temperatura. Las condiciones más usadas son las normales, 0 grados centígrados y una atmósfera, pero también se puede usar las estándares, 25 grados centígrados y una atmósfera. ¿Ah? Eso nos dice la teoría. Para poder hacer la transformación se requiere calcular la densidad del gas a unas condiciones de presión y temperatura específicas, y nosotros al inicio del curso ya vimos cómo calcular la densidad de un gas, que es con la ecuación de los gases ideales, que está ahí escrito otra vez. Densidad es igual a presión por peso molecular del gas dividido para la constante de los gases ideales por temperatura. Y pues nos ponen aquí dos ejemplos, ¿sí? Y pues luego nos piden hacer un balance en un ejercicio, ¿ya? Entonces, igual que en el caso anterior, ahí, bueno, ahí está la teoría, pero yo voy a tratarles de explicar de forma más, pues, sencilla esta cuestión que hemos leído. Ustedes la tienen, pues, obviamente en su plataforma. Entonces voy a pasarle este ejercicio acá porque es el del aire, pero antes de resolverle, vamos a ver algo de la teoría.
¿Ah? Entonces, pondránle un ojo aquí. Pondránle ojo para que no se pierda, para que luego no estén perdidos en la materia de aire y ruido. La materia de aire y ruido es muy bonita esa materia, a mí me gusta mucho esa materia. He trabajado mucho en aire y ruido yo, por eso sí, le sé que ahí al menos van a tener este manejo de unidades. Entonces, en el recurso aire, ¿no? Entonces, se parte de la definición geométrica del ppm, ¿sí? Al igual que en el recurso suelo y el recurso aire, como un ppm es tomar una parte del millón de partes en las que he dividido geométricamente el todo, ¿sí? Una parte de cualquier componente entre todas las partes, ¿sí? Aquí yo voy a definir la unidad que voy a usar para cambiar esta denominación de parte, ¿sí? Entonces, de forma estándar, para el recurso aire se escogió la unidad de metro cúbico de gas. ¿Por qué? Porque como son gases, no se pueden coger físicamente, lo que dificulta usar como unidad el gramo, ¿sí? ¿Ah? Entonces, como son gases, el recurso aire es un gas, entonces sería un gas dentro de otro gas. El gas no se puede coger con la mano, ¿no? Entonces es difícil. Entonces ahí lo que se decidió es tomar como parte un volumen de aire, un volumen de gas. Y ese volumen medirlo en metros cúbicos. Entonces, para el recurso aire, se cumple que un ppm sería igual a una parte de un gas I, pero como estamos usando esta unidad, sería un metro cúbico de gas I, cualquier gas, entre el millón de metros cúbicos del gas total, ¿sí? Que es generalmente el aire. Entonces, fíjese que estamos igual cumpliendo la relación, así como el recurso suelo y el recurso agua, ¿no? En el recurso suelo usamos 1 gramo de contaminante para dentro del 1 millón de gramos totales. En el recurso agua, 1 gramo de contaminante para el 1 millón de gramos de agua total, que se puede transformar en 1 millón de mililitros de agua total. Y en este caso, un ppm sería un metro cúbico del gas para 1 millón de metros cúbicos del gas total. Entonces, no hemos roto la equivalencia geométrica del ppm. Aquí está. Y ahí viene el problema, porque para hacer esta transformación, ¿sí?
¿sí? Para hacer esta transformación de un ppm a miligramos de gas I por metro cúbico de gas total, para que nos quede algo parecido a lo de los otros recursos, ¿sí? Debemos tomar en cuenta, ahí viene el problema, debemos tomar en cuenta que como son gases, calcular los metros cúbicos implica usar la ley de los gases ideales, ¿no? A lo que me refiero, si yo quisiese pasar de metro cúbico a miligramo de gas, de metro cúbico de gas a miligramo de gas, no lo puedo hacer directamente como en los casos anteriores, ¿no? Porque no hay múltiplos, son dos unidades diferentes. Una es metro cúbico, esto es volumen, y estos son miligramos. Entonces, aquí lo que voy a tener que usar es la densidad del gas, para poder transformar de metros cúbicos de volumen multiplicado por la densidad, me daría masa. Pero la densidad para gases solamente se puede calcular con la ley de los gases ideales, ¿sí? Entonces, debemos tomar en cuenta que como son gases, calcular los metros cúbicos implicaría usar la ley de los gases ideales para poder transformar de metros cúbicos a miligramos, ¿no? Ahí viene el problema, ¿sí? Entonces, fíjese aquí. La idea central, que es lo que luego va a ver que se escribe así, así se escriben las normas, como miligramo de gas contaminante por metro cúbico de aire total. Entonces, a los metros cúbicos de abajo no se les hizo nada, se los dejó como tal, porque esa es la conveniencia que se quería. Y el único que se trató de transformar es los miligramos de arriba, ¿sí? De metros cúbicos de gas a miligramo de gas. ¿Por qué esta es la forma conveniente de usar ppm en gases? Porque también permite un cálculo directo de contaminación. Porque sabiendo los metros cúbicos de aire contaminado, multiplicamos por esta relación y ya sabemos los miligramos de contaminante gaseoso que hay en ese aire. Pero la transformación no es directa, ¿sí? Si bien un ppm es un metro cúbico de gas entre 1 millón de metros cúbicos de gas, si yo quiero transformar esto a miligramos por metro cúbico de gas, voy a tener que usar un cálculo intermedio usando la densidad. Entonces, aquí en esta parte, como el cálculo no va a ser por múltiplos y submúltiplos, sino por transformación de unidades de volumen a unidades de masa, transformar metros cúbicos a miligramos, y para hacer eso vamos a tener que usar la ley de los gases ideales, es imposible que esto sea igual directamente a miligramos de gas I por metro cúbico de gas total. Ahí viene la cuestión, ¿no? Entonces aquí hay que tener un poco de cuidado. Es decir, por ejemplo, si tengo un contaminante en el aire que está en concentración de 10 ppm, por ejemplo, de 10 ppm, esto implica que 10 ppm es igual a qué. Esta primera equivalencia, si es correcta, sería 10 metros cúbicos de contaminante
entre 1 millón de metros cúbicos de aire contaminado. Esta relación sería correcta. Pero esto no es igual, ¿sí?, a lo que solíamos hacer con el recurso suelo y el recurso agua, ¿no? Si teníamos 10 ppm en el recurso suelo, eso directamente pasaba a 10 miligramos de contaminante por kilogramo de suelo. O en el caso del recurso agua, sería si tengo 10 ppm de contaminante igual a 10 miligramos de contaminante por litro de agua. Directamente, el número se mantiene en el recurso suelo y recurso aire. Aquí no, aquí este número en ppm va a ser diferente si yo quiero calcular los miligramos de contaminante por metro cúbico de aire. ¿Sí? Entonces aquí es diferente. ¿Sí? Aquí no puedo hacer directamente la transformación. O sea, si tengo 10 ppm de contaminante gaseoso, eso no es igual a 10 miligramos de contaminante por metro cúbico. ¿Ya? Así como si en las tablas de anexos me dan 10 miligramos de contaminante por metro cúbico, yo no puedo hacerle directamente eso equivalente a 10 ppm. ¿Sí? Entonces aquí la equivalencia no es tan directa como en los otros dos recursos. ¿Sí? Entonces, para pasar de ppm a miligramo por metro cúbico, o sea, para poder pasar de ppm a miligramo por metro cúbico, se debe usar la densidad del gas. ¿Sí? Entonces, para un gas, sabemos que la densidad, por la ley de los gases ideales, es igual a la presión por, por, por el peso molecular del gas, para la constante de los gases ideales por la temperatura, ¿sí? Si nos acordamos. Y esto me va a dar en alguna unidad de densidad. Entonces esto me daría, yo qué sé, en gramos por litro o kilogramos por metro cúbico o alguna unidad dependiendo de las unidades que yo use. Entonces, eso me va a servir, ¿sí? Porque para pasar de ppm, yo voy a tener que hacer este cálculo y pasar estos metros cúbicos por la densidad. Porque si es metros cúbicos y yo le multiplico por la densidad, que es kilogramo por metro cúbico, me va a pasar, ¿sí?, de metro cúbico a kilogramo de contaminante y de ahí yo puedo tranquilamente pasar a miligramo. Con el metro cúbico de aquí no se hace nada. Entonces me quedaría... No, aquí ya nada. ¿Ya? Ese es el pequeño gran inconveniente. ¿Ya? Ahora, para que nos quede más claro, que claro, así está un poco como ambiguo aún, por eso le digo que esta parte es es un poco complicada. Lo que vamos a hacer es este ejemplo. Con este ejemplo nos va a quedar súper claro. ¿Ya? Con este ejemplo, pues ahí sí ya nos va a quedar súper claro. Entonces nos dice, el aire de una fábrica, está contaminado con 22 partes por millón de monóxido de carbono y 22 partes por millón de dióxido de carbono a condiciones de estándar, nos dice. Calcular los miligramos por metro cúbico de contaminantes presentes. Entonces me está pidiendo calcular, me están dando los ppm y me está pidiendo calcular eso
cuál sería su equivalencia en miligramos de contaminante por metro cúbico. ¿Sí? Entonces, ¿cómo le hacemos esta cuestión? Entonces, para el monóxido de carbono, ¿sí? Nos está pidiendo pasar 22 ppm de monóxido a miligramos de monóxido, ¿sí? Aquí le voy a escribir. Nos pide pasar de 22 ppm de monóxido a miligramos de monóxido por metro cúbico de aire contaminado. Eso es lo que nos está pidiendo. Y luego nos está pidiendo pasar los 22 ppm de CO2 a miligramos de CO2 por metro cúbico de aire. En primeras, uno podría pensar, como si fuese el recurso aire y el recurso agua, que 22 ppm del uno y 22 ppm del otro darían los mismos miligramos por metro cúbico, pero no, porque la densidad, como son gases, van a ser diferentes en los dos gases, porque la densidad del gas usa en su ecuación el peso molecular del gas y el peso molecular del monóxido y del dióxido son diferentes. Entonces la densidad va a ser diferente y por ende los ppm también van a ser diferentes. Los miligramos, perdón, por los miligramos por metro cúbico de contaminante van a ser diferentes, aunque los ppm sean iguales, ¿no? Ahí viene la complicación, ¿no? Tienen que ponerle mucho ojo en eso. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el cálculo? Vamos a usar la única parte de equivalencia que sí sabemos que es cierta para los tres recursos. Esta, ¿sí? Un ppm, perdón, esta. Un ppm es un metro cúbico de gas entre el millón de metros cúbicos de gas total. Esa es la única cierta para los tres recursos. Y en el recurso aire, esa es la que vamos a usar. Entonces, como un ppm es un metro cúbico de gas entre un millón de metros cúbicos de aire, ¿sí? Esa es la equivalencia, la única cierta. Entonces, 22 ppm deberían ser igual a... espérenme, porque aquí ya tengo que poner qué contaminante estoy usando, ¿no? 22 ppm de monóxido de carbono deberían ser igual a 22 metros cúbicos de monóxido de carbono entre un millón de metros cúbicos de aire. Y aquí lo que yo voy a hacer es, para poder pasar a miligramos de monóxido, aquí multiplicar por la densidad del monóxido de carbono. Entonces voy a tener que multiplicar, voy a tener que sacar la densidad del monóxido de carbono, que es con la fórmula de densidad para gases, que es presión por peso molecular del gas, que en este caso sería del monóxido, para la constante por la temperatura, sabiendo que la temperatura debe estar en absolutas, o sea, en kelvins, y el peso molecular debe ser la del monóxido. Y voy a necesitar los datos de presión y temperatura. Siempre, 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 cuando es del recurso aire, le van a dar a qué condiciones de presión y temperatura están haciendo el cálculo. Aquí nos dice a condiciones estándar, es decir, 25 grados centígrados y una atmósfera. Entonces, con eso yo voy a sacar. Entonces sería la presión, una atmósfera, peso molecular del monóxido de carbono. Eso ya lo vimos al inicio, ¿no? Peso molecular del monóxido sería el peso molecular del carbono más el peso molecular del oxígeno. El carbono pesa 12 y el oxígeno pesa 16. Entonces, sumada nos daría 28 gramos por mol. Gramos de monóxido por mol de monóxido. Para la constante de los gases, que es 0.082, eso ya lo sabemos, litro por atmósfera sobre Kelvin mol. Y para que se me elimine estos Kelvin, la temperatura debería estar en Kelvin. Sería 25 grados centígrados más 273, eso nos darían kelvins. Haciendo el cálculo, vemos que la atmósfera se elimina con atmósfera, esta mol se va a ir con esta mol, este grado Kelvin con este grado Kelvin, y me quedaría en estas unidades gramo por litro la densidad. Entonces hagamos el cálculo.
¿sí? 28 dividido para 0.082 por 25 más 273, 1.146. 1.146 gramos por litro. Esa sería la densidad. Entonces, 22 ppm de monóxido será igual a un metro cúbico de monóxido, sabiendo que, y ahí voy a usar la densidad, 1.146 gramos por litro, sabiendo que un litro equivale a 1.146 gramos de monóxido. ¿Sí? Un litro de monóxido, porque es la densidad del monóxido. Inge, ya me ¿Sí? perdía. ¿En Me dónde? perdí anterior en la otra. Ya, aquí. Sí, aquí, justo Ya, en la fórmula de la densidad. ya, entonces, esto está entendido. Un ppm, lo único cierto para los tres recursos es que es una parte entre millón de partes. Y aquí vamos a usar un metro cúbico para un millón de metros cúbicos. Eso está claro. Sí, Ya. El problema es aquí que el ejercicio nos dice que hay 22 partes por millón de monóxido y queremos pasar eso a miligramos de monóxido por metro cúbico de aire. Entonces, como un ppm es esta relación, 22 ppm significaría 22 metros cúbicos entre el millón de metros cúbicos. Eso también está claro. sí, sí. Ya. Entonces, aquí fíjese aquí póngale ojo, le voy a borrar este otra vez. ¿Ya? Así sería el reemplazo. Pero si yo quiero pasar de metros cúbicos de monóxido a miligramos de monóxido, yo aquí voy a tener necesariamente que multiplicar por la densidad. Es la única forma de poder pasar metros cúbicos a miligramos por la densidad del monóxido. ¿Por qué yo sé que eso es verdad? Porque, claro, solo fíjese en las unidades. ¿Sí? Esto. Metro cúbico por densidad es tanto como escribir metros cúbicos por, y si la densidad yo la escribiera en unidades de kilogramo por metro cúbico, esto se simplificaría y me quedaría en kilogramos. Y ya tendría. De ahí pasaría yo a miligramos. El problema sería el problema es que yo en la densidad debería ver si la puedo sacar en kilogramos por metro cúbico o en alguna otra unidad de densidad. Y aquí con las unidades que me provee el ejercicio, en vez de sacar en kilogramos por metro cúbico, saco en gramos, que sería un submúltiplo de los kilogramos, y en litros, que sería un submúltiplo de los metros cúbicos. Pero sigue siendo densidad esto. ¿Sí está claro ahí? ¿Sí está claro esa parte, Nidia? Ay, que ya me confundió más con esto de acá. A ver, entonces otra vez. No importa. Vamos otra vez. A ver, esta parte está entendida, ¿no es cierto? Sí, sí, Y esta parte también. sí, correcto. Ya, simplemente es usar la equivalencia geométrica. Ahora, aquí viene el problema, porque el ejercicio me dice, yo no quiero en metros cúbicos de monóxido entre metros cúbicos de aire. Yo no quiero en metros cúbicos de monóxido. Yo quiero esto ver cuánto equivale en miligramos de monóxido y por metro cúbico de aire. Eso es lo que yo quiero. Lo que hay en norma es esto. ¿Sí? ¿Sí está claro eso? Sí, sí. Ya, entonces, de alguna manera hay que pasar, la parte de arriba está bien porque está en metros cúbicos de aire y me pide metros cúbicos de aire. El problema es de arriba porque me dice que debería pasar los 22 metros cúbicos de monóxido a ver cuántos miligramos de monóxido equivale eso. ¿Sí está claro esa parte? ¿Sí? Sí, sí. Ya. Esa es la meta, esa es la cuestión, pasar estos metros cúbicos a miligramos. Pero como son gases, los gases dependen de la presión y la temperatura. Entonces, lo que yo voy a hacer es sacar la densidad. Vamos por ese lado. Directamente, vamos a sacar la densidad, ¿ya? Entonces, ahora enfoquémonos en el cálculo de la densidad. ¿Cómo sacamos la densidad de los gases? Usando la ley de los gases ideales, ¿sí? Que es esta de aquí.
que vimos al inicio del curso. ¿Sí está clara esta parte? Sí, Simplemente voy a usar esta ecuación. Entonces, la densidad, en este caso, ¿de qué gas? Del monóxido, porque eso es lo que me pide. Entonces, la densidad del monóxido sería la presión por la peso molecular del monóxido dividido para la constante de los gases por la temperatura. Y aquí, obviamente, necesito los valores de presión y temperatura, además del peso molecular del monóxido. Eso es lo que les digo. Cuando les den ejercicios en los que se les pidan cálculos de gases para ppm, siempre les tienen que dar a qué condiciones de presión y temperatura está el gas. En este caso nos dice que es a condiciones estándar. ¿Sí estamos claros? sí, Entonces, condiciones de estándar, ¿qué significa? Temperatura de 25 grados centígrados y presión de una atmósfera. Eso es lo que yo estoy aquí reemplazando. Presión de una atmósfera y temperatura de 25 grados centígrados, pero aquí ya habíamos dicho que en esta ecuación la temperatura debe entrar en temperatura absoluta, o sea, en kelvins. Entonces, para pasar de centígrados a kelvins hay que sumar 273. Eso ya habíamos visto, ¿no es cierto? Entonces, haciendo el reemplazo, sería la presión de una atmósfera. Entonces, ahí es donde yo tengo que acomodarme a las unidades que me están dando para ver a qué unidades de densidad me sale. Entonces, la presión sería una atmósfera. El peso molecular del monóxido sería los 12 gramos por mol de carbono más los 16 gramos por mol de oxígeno. Eso me da 28 gramos por mol, que sería el peso molecular del monóxido. ¿Sí? Dividido sí, para el R. El R, ¿a qué es igual? Es una constante. Es 0.082 litro atmósfera sobre Kelvin mol. Entonces, hago esos reemplazos, veo que todo me cuadra en unidades. La atmósfera se simplifica con la atmósfera de acá, los moles de aquí con las moles de acá, los kelvins de aquí con los kelvins de acá, y lo único que me queda es gramos en el numerador y litros en el denominador. Entonces, esas serían las unidades de densidad que me arroja esta forma. ¿Sí estamos? sí, excelente. Ya, eso simplemente es porque estoy calculando la densidad. Entonces, no he hecho el reemplazo ahora. Ahora voy a hacer el reemplazo, ¿ya? Porque el objetivo es pasar de metros cúbicos a miligramos. Entonces, ahí es donde yo voy a decir, ¿sí? Ahí es donde voy a decir. Entonces, borremos esto otra vez. Entonces, voy a partir de aquí igual, ¿ya? Entonces, 22 ppm de monóxido equivalen, por la equivalencia geométrica, a 22 metros cúbicos de monóxido. Y ahí es donde yo le voy a tratar de pasar a miligramos, usando la densidad. Y aquí voy a usar la densidad. Yo sé que en un litro de monóxido, eso equivale a 1.146 gramos de monóxido. ¿Sí? Eso es lo que yo voy a usar. Entonces, un litro de monóxido equivale a 1.146 gramos de monóxido. Tengo que ponerle así y ahorita voy a arreglar las unidades, porque obviamente aquí no tengo las unidades conformes. Aquí, déjeme escribirle bien porque parece un 9 eso. Es 1.146 gramos de monóxido. Entonces, obviamente, metros cúbicos con litros no se simplifica, entonces voy a tener que pasar los litros a metros cúbicos. Entonces, cuántos litros tiene un metro cúbico? 1000 litros. 1000 litros es un metro cúbico. ¿Sí? Entonces, ahí podría simplificar litro con litro, metro cúbico con metro cúbico, y me va a quedar gramos de monóxido. Pero como yo quiero miligramos, tendría que decir que un gramo son 1000 miligramos. Entonces sería gramo con gramo y ya me quedaría en miligramos de monóxido. Pero eso es dividido para 1.000.000 de metros cúbicos de aire. Entonces, dividido para 1.000.000 de metros cúbicos de aire. Entonces, fíjese, aquí le vamos a perder, como en los otros dos recursos, suelo y agua, le vamos a perder el millón, pero no tan directamente como en los casos anteriores, sino que lo vamos a hacer por multiplicación con la densidad.
¿sí? Porque aquí me va a salir un número grandote que va a simplificar a este número y me va a dar ya el factor que yo quiero. Entonces sería 22 por 1.146 por mil dividido para 1.000.000. Y eso me va a arrojar ya en miligramos de CO, que es lo que me quedaría acá arriba, por metro cúbico de aire. Entonces, si usted hace eso, sería 22 por 1.146 por mil, dividido para 1.000.000, 25.21. Quiere decir, ahí viene el problema. Quiere decir que en 22 ppm de monóxido hay 25 miligramos de monóxido por metro cúbico de aire. ¿Ve que no es igual? Conclusión, 20, 22 ppm de monóxido no es igual a 22 miligramos de monóxido por metro cúbico de aire. ¿Sí? La realidad es que 22 ppm de monóxido ha sido igual a 25.21 miligramos de monóxido por metro cúbico de aire. Esa es la cuestión. ¿Sí está claro ahí? En que, o sea que cuando nos den un ejercicio, por ejemplo, de un balance de, que tenga que ver con aire, tenemos, y nos dan en ppm, tenemos que hacer este proceso, ¿no? No, no. Muy bien, muy buena pregunta. ¿Sí? En ejercicios de balance, es excelente pregunta. Entonces, ojo, en ejercicios de balance, si nos dan ppms, se debe usar la definición matemática. ¿Cuál es la definición matemática? Un ppm, mejor dicho, no un ppm. Ah, es la que es con la fracción másica, pero como son gases, se usa la fracción molar. Sería la fracción molar del gas multiplicado por 1.000.000. Y aquí lo que me interesaría es despejar la fracción molar del gas, que sería ppm para 1.000.000. ¿Sí? Aquí el verdadero problema es si me dan datos en estas unidades. Si me dan datos en estas unidades, si me dan datos en miligramos de gas por metro cúbico de aire, ahí viene el problema. Porque ahí, como eso no es igual a ppm, no puedo hacer el cálculo directo. Ahí tendría que pasar, hacer esto al revés. Si me dan el dato en miligramo de gas por metro cúbico de aire, yo tendría que hacer esto al revés, o sea, dividir para la densidad y pasar a ppm y de ahí poder usar en el cálculo del balance. Por ejemplo, aquí, verá, veamos en este ejercicio para que vea. Este ejercicio está usando gases, ¿no? Por ejemplo, dice que este equipo es para depurar aire que está contaminado justo con monóxido, vea. Entonces me dice que en la corriente 1 entra aire con monóxido al 2.5%, pero como son gases no se usa kilogramos, sino moles, por eso es porcentaje en volumen. Hicimos un ejercicio ya con moles. El problema es aquí, fíjese, porque igualmente que en los otros casos me dice que la corriente de salida de aire debe cumplir con la norma del MAE máximo, límite máximo permitido del monóxido. Ahí viene el problema y le voy a mostrar de una vez cuál es el problema. ¿Sí? Entonces, igual, si yo me voy a las normas, este es del agua, no hay problema, pero la del aire es el problema. Si usted abre la norma de aire, cualquier norma de aire, y usted se baja las tablas, a ver dónde están las tablas. Aquí están las tablas, ¿sí?
Entonces, fíjese, por ejemplo, aquí dice, ¿cuál es el límite máximo permitido para el monóxido de carbono, por ejemplo? Por ejemplo, si el combustible es diésel, 250, ¿sí? 250. mm, 250. ¿Pero qué? ¿En qué unidades está este valor? Aquí arriba le dice en miligramos por metro cúbico, por normal metro cúbico, pero sigue siendo miligramos por metro cúbico. Ahí viene el problema. Si yo necesitase usar este dato de 250 miligramos por metro cúbico, ahí no es tan directo el cálculo como en los casos anteriores. Aquí, por ejemplo, en los casos anteriores, yo de una ponía 250 ppm, pero no es verdad porque eso no es igual a 250 miligramos de monóxido por metro cúbico de aire. ¿Sí? Ahí viene el problema. Si me dan en ppm, los datos no importa, porque ya directamente uso en el cálculo dividido para 1.000.000, solo que son moles, pero el cálculo es directo. El problema es si, como en este ejercicio, el problema es como me va a salir en miligramo por metro cúbico, para pasar a ppm voy a tener que hacer el cálculo con la densidad para poder pasar a ppm. Ahí viene el problema, ¿no? Entonces, muy buena pregunta esa, ¿no? Igual, cuando hagamos el ejercicio, ya van a ver lo que les digo. ¿Ya? Entonces, bueno, regresemos aquí. ¿Está entendido cómo se calcularía de ppm a miligramos de gas por metro cúbico de aire? Sí, es un poco complicado, ¿no? De entender nomás, porque el cálculo es medio repetitivo. Lo mismo tendríamos que hacer con los 22 ppm de dióxido en este caso. Entonces tendríamos que hacer el mismo cálculo, pero con la densidad del dióxido de carbono. ¿Ya? Ahora, esto pasémosle acá, para no borrarle. ¿Ah? Entonces debemos hacer lo mismo con los 22 ppm, pero ahora de dióxido de carbono, ¿sí? Para pasar a miligramos de dióxido de carbono por metro cúbico de aire. Tendríamos que hacer el mismo cálculo. Pero como nosotros ya estamos en la era tecnológica, ya hay programas que hacen eso en Internet, ¿sí? Y usando esos programas nos salen datos directos. Entonces yo tranquilamente podría decir que 22 ppm de dióxido de carbono equivalen a tantos miligramos de dióxido de carbono por metro cúbico de aire. ¿Ya? Entonces, claro, por eso yo soy el profesor, pues porque tengo que facilitarles las cosas. Ahora, ¿por qué les atormento con estos cálculos? Porque ustedes deben saber de dónde salen las cuestiones. ¿Ya? Y ahora que ya está entendido por qué son las razones de la vida, pues si usted, bueno, en su PDF, yo tengo el PowerPoint, pero usted tiene su PDF, ¿sí? En este, de los conceptos fundamentales, abramosle este para que vea que sí está ahí. Si usted se va a la parte correspondiente al recurso aire, ahí le indica, ¿no?
Los factores de transformación se pueden sacar de tablas o de páginas oficiales, como la NIOSH, que es una, que sería esta, o directamente con esta otra, ¿sí? Que es una página de internet, herramientas de ingeniería online, ppm, miligramo metro cúbico. Entonces, si aplastamos ahí, aquí está la maravilla de la tecnología. Dice, convertidor de concentración de gas de ppm, partes por millón, a miligramo por metro cúbico. ¿Y ya? Entonces, probemos este con el anterior ejercicio para ver si nos sale lo mismo, ¿no? Era 22 ppm de monóxido era, a condiciones estándar. 22 ppm. Aquí está. Entonces nos dice, ¿cuántos ppm? 22. Peso molecular. Eso es para diferenciar entre gases. Entonces, el peso molecular de monóxido ya dijimos que era 28 gramos por mol. Los que más le dicen, para la mayor parte de los cálculos, solo es necesario considerar los datos indicados acá arriba, estos dos, ya que se entiende que la concentración en miligramos por metro cúbico está referenciada a 25 grados centígrados y una atmósfera, condiciones estándar. No obstante, si se requiere distintas condiciones de presión y temperatura, es necesario modificar los siguientes datos. ¿A qué se refiere esto? Ay, lamentablemente, en los diferentes países, los que hacen las normas no se ponen de acuerdo. Y unos países para el recurso aire usan condiciones de estándar de 25 grados centígrados y una atmósfera, y otros países usan condiciones normales de 0 grados centígrados y una atmósfera. Entonces hay que leer en la norma, ¿sí? Aquí en la norma, le tiene que decir con qué condiciones está trabajando. Y eso sí le dice, aquí abajo le dice, miligramos por metro cúbico de gas de combustión en condiciones normales. Por ejemplo, esta norma está usando condiciones normales, es decir, una atmósfera y 0 grados centígrados. Otras normas usan condiciones de estándar. Nosotros en el ejercicio nos decía que eran condiciones de estándar y usamos de esas condiciones. Entonces, dejámosle tal como está. Condiciones de estándar, 25 grados centígrados y una atmósfera que equivale a 1013 milibares. Recuerde, 22 ppm de monóxido, que tiene peso molecular 28. Calculamos y nos vamos abajo para que nos dé la respuesta. Aquí está, en verde. 22 ppm es equivalente a 25.18 miligramos por metro cúbico. Ya nosotros, ¿cuánto nos salió? 22 ppm, 25.21 miligramos de monóxido por metro cúbico de aire. ¿Sí? Entonces, si quieren, mire, le puedo tomar una captura de pantalla para ponerle aquí. Solo para que vea que ahora ya solo debemos usar las herramientas que nos dan la tecnología, ¿no? Aquí le voy a pegar. ¿No? Entonces, esto sale con internet. ¿Por qué es la diferencia? Que no es mucha diferencia, ¿no? Porque a nosotros nos salió calculado 25,21 miligramos por metro cúbico y el cálculo de la computadora sale 25,18. ¿Por qué? Porque yo no estoy usando todas las cifras decimales. ¿Sí estamos? Nidia, ¿sí entendió esta parte? Sí. Entonces, ¿qué vamos a usar nosotros? No vamos a matarnos calculando, ¿no? Entonces, como ya sabemos el truco, aquí para hacer el cálculo del otro, simplemente vamos a usar el programa. Entonces,
vamos a usar concentración, igual 22 ppm. Pero el peso molecular ahora es del dióxido de carbono. El dióxido de carbono, ¿cuánto es el peso molecular? Si no se acuerda, no hay problema, ¿no? También busca en internet. Peso molecular CO2. 44,01. 44,01. Condiciones estándar, calculamos. 39,58. Tomémosle captura para pegarle aquí. Solo para que veamos de dónde sacamos. Porque aquí ya no hicimos el cálculo. ¿No? Entonces, aquí está. Pues directamente 39,58. Y ya. Si estamos claros. Entonces, es la ventaja de los programas. Y esto nos va a solucionar la vida, ¿no? Porque mire, ¿qué es el problema que yo le digo? Si es que usted quiere pasar de ppm a miligramos, lo puede hacer. Y si quiere pasar de miligramos a ppm, también lo puede hacer. Entonces, si aquí pone usted, ¿cuánto nos salió? 25 con... ¿Cuánto nos salió el anterior? Ah, 25 con 21, por ejemplo. Si yo me dan este dato en el ejercicio y yo voy a hacer balance de masa, por ende necesito sí o sí pasar a ppm. Entonces, tendría que poner 25,21 en el programa, 25,21, pero en miligramos por metro cúbico, y poner el peso molecular 28, condiciones de estándar, calcular, ¿sí? Y me da 22 ppm. Y ahí puedo usar este dato en el cálculo de balance de masa y energía. ¿Sí estamos claros? ¿Ve? No está tan difícil. Porque bueno, vamos a usar ya estas herramientas tecnológicas. Pero siempre es bueno saber que esos cálculos están basados, porque el programa está haciendo esto, ¿no? Con las líneas de comando y la programación, lo que está haciendo es esto que nosotros hicimos. Buscar la densidad del gas y multiplicar la densidad eh, para las ppm y hacer este cálculo, ¿no? Entonces, ahí estamos. Y con eso podríamos hacer este último ejercicio, ¿no? Bueno, que lo haríamos el lunes. Pero para que ya más o menos vaya viendo. Aquí nos va a dar ese problema que dijo la compañera, ¿no? Porque aquí nos dice que en el DBP se esquematiza un depurador que se usa para eliminar el monóxido de carbono generado en un caldero de vapor que usa diésel como combustible. Con los datos mostrados, calcular el flujo molar de monóxido de carbono, o sea, esta corriente que sale por la corriente 3, si el aire que sale, o sea, esta corriente, debe cumplir los límites permitidos en la ordenanza de control de contaminación del Ministerio de Ambiente. Ahí va a pasar el problema que nos dice la compañera, porque cuando vayamos a buscar este dato, que es lo que yo les estoy indicando, si nosotros buscamos en las tablas, y aquí en qué equipo, aquí debemos ver por equipo, porque el aire generalmente se usa para combustión. Entonces, por ejemplo, aquí nos dice, busque en la sección de calderos de vapor con combustible diésel, dice. Esto no es un caldero, esto es una fuente fija, debe decir caldero. Entonces, busquemos eso.
De una vez para... Este está. ¿Sí? Límites máximos permisibles de concentración de emisiones para calderos generadores de vapor. El ejercicio nos dice caldero de vapor, que usa diésel, dice. Que usa diésel. Entonces, combustible. Diésel, aquí está. Monóxido de carbono, diésel. Entonces nos dice fuente fija existente antes del 2003, fuente fija existente hasta el 2013 y fuente fija en funcionamiento a partir del 2013. Nosotros ya estamos superior al 2013. Esto fue porque se hizo una prórroga porque, claro, como la norma le fue más estricta para evitar la contaminación, pero les dio tiempo a las empresas porque tenían sus equipos antiguos, entonces para que actualicen sus equipos o compren nuevos equipos, esto cuesta, entonces se les dio un tiempo perentorio desde el 2003 hasta el 2013, 10 años, para que modernicen sus equipos o cambien sus equipos para que cumplan con estos límites. Entonces, nosotros estamos en 2024, deberíamos usar esta fila. Entonces, para diésel, para monóxido de carbono y para generadores de vapor, la norma nos indica 120. ¿120 qué? Miligramos por normal metro cúbico. Ese es el dato que debería ir aquí, ¿no? Aquí sería 120 miligramos de monóxido por normal metro cúbico de aire. Pero ahí viene el problema porque en el cálculo no puedo usar esto. Tengo que pasar esto a ppm. ¿Y cómo vamos a hacer ese cálculo? A mano sería dificultoso porque tendría que usar la densidad. Pero como ya sabemos del programa, esto va a ser juego de niños, ¿no? Esto va a ser juego de niños. Eso es, chicos. ¿Alguna duda? ¿No? Entonces, fíjese, ya tiene No. todo en su plataforma. Le insisto, ¿no? En la tarea que es para hasta el domingo y en el examen que es hasta el domingo, no tome en cuenta, no va a haber ejercicios o preguntas referido a estas tres últimas partes de la equivalencia geométrica. ¿Sí? Esto solo es porque necesita usted conocer y luego podríamos hacer una tarea para la siguiente unidad como tarea inicial, pero no para estas partes. Este solo es de balances en composiciones bajas, ppm, pero en sólidos. Y el examen me parece que también es para sólidos, sí, no para gases. Eso es, chicos. Entonces, vamos a la asistencia del día 5, ¿no? La coordinadora me indicó un problema con Adriana, entonces yo para tenerla en cuenta. Entonces, María Angélica, Presente. ¿cómo está? Hugo, ¿sí está Hugo por ahí? Dije, Hugo temprano, él me escribió que tenía problemas con la Ya, plataforma, no sé si sería por eso. ya, gracias. Nidia, ella sí estaba. Adriana, ella es la que tiene un problema, me indicaron. A ver, aquí alguien escribió. Ketty presente, ya, pero uno de problemas. Conexión, creo que era. Naomi, Presente. ¿cómo está? Johnny, Siempre presente. ¿cómo está? Hernán, estuvo primerito. Evelyn, ahí está presente, ¿cómo está? Evelyn, ya. Ketty, ya me escribió. Carlota, Presente. ¿cómo está? Entonces, eso sería, ¿ya? Listo, entonces, recuerden, traten de hacer la tarea
y dar el examen, ¿no? Recuerden. Solo hay una tarea para esta semana, ¿verdad? Sí, solo la tarea esta de aquí, Ya, esta de aquí. tenemos pendiente la tarea y el examen como tal. Una tarea y el examen. ¿Sí? Perfecto. El día lunes, por favor, como en todas las materias, les han de haber pedido a alguien del semestre 2 y del nivel 2 y del semestre 2 y del semestre 3 para que me ayude firmando el seguimiento, el primer seguimiento al PEA, ¿no? Si pueden ser los mismos para que no haya problema, sería una ayuda bastante grande. Entonces, ahí el lunes me indican. Jefe, ¿Sí? el seguimiento recién lo habilita usted el lunes. Sí, el lunes lo subo ahí y ahí me dan. Ah, ya. Sí, porque que usted es la que sabía firmar antes Sí, yo sé firmar de tercero. y de segundo tal vez, quién sabe. Nidia. Yo, Entonces, que me ayuden firmando, ¿ya? ya dije. Ya, gracias, chicas. Eso es, chicos y chicas. Entonces, hagan la tarea, hagan el examen y ya. Está súper fácil, es de lo que hemos visto, excepto estas últimas partes del día de hoy, del día de ayer, que es de las equivalencias geométricas. Eso no es en los ejercicios, ¿ya? No se preocupen. Entonces, eso es, chicos, ¿ya? Entonces, nos vemos el día lunes. Buen fin de semana y ahí nos estamos viendo, ¿ya? Chao.